Buenas tardes a todos. Mi nombre es Nadia Jiménez, para los que no me conocen. Formo parte del equipo de coordinación técnica del Club de Lectura Café Macondo. Antes de dar inicio, vamos a presentarles la agenda del día de hoy y a recordarles las reglas del encuentro. Los puntos de la agenda serán los siguientes. Primero, recordatorio de las reglas del encuentro. Segundo, bienvenida a los miembros, amigos e invitado especial. Tercero, biografía de Albert Camus. Cuarto, biografía del invitado especial, doctor Leonel Fernández Reina. Quinto, análisis de la peste por el doctor Leonel Fernández Reina, invitado especial. Sexto, turno de comentarios por miembros y amigos del club. Séptimo, turno de preguntas por miembros y amigos del club. Octavo, anuncio del próximo libro y autor del mes de octubre. Noveno, despedida. A continuación les presentaré las reglas del encuentro. Todos los micrófonos serán inhabilitados, silenciados, y solo se habilitarán en el momento de los comentarios y de las preguntas. Los turnos para los comentarios y las preguntas se deberán solicitar por el chat. El tiempo límite para los comentarios será de 3 minutos y para las preguntas de 2 minutos. Queda prohibido expresar mensajes sobre temas controversiales, religión, política, etc. Se les retirará del encuentro en caso de incumplir esta regla. Ahora le cedo la palabra a Arielina Oviedo, fundadora del Club de Lectura Café Macondo, quien va a dar unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestro invitado especial, doctor Leonel Fernández Reina, por haber aceptado la invitación del Club de Lectura Café Macondo. Es un honor para el club tenerlo aquí presente y comentándonos la obra de Albert Camus. También una cordial bienvenida a los miembros y miembros, amigos y amigas del Club de Lectura Café Macondo. Si oyen mi celular sonar es porque me están llamando mucha gente preguntándome cosas, y también si oyen algún sonido extraño es porque yo vivo en el populoso barrio de San Carlos, y todos los barrios de este país son muy especiales, son ricos en la diversidad. Entonces, me pido excusas, ¿verdad? Como podrán ver, estoy ubicada en Onan, allá en Argel, para ambientarme en la época en que Camus escribió La peste. Está ahí la bahía, y como dice, una ciudad de espalda al mar, como bien la describe Camus en su libro. Pues no hablo más y bienvenidos todos y todas, principalmente nuestro invitado especial. Es un honor para el Café Macondo, para los macondianos y las macondianas, tenerlo aquí. Gracias. Muchas gracias, Arielina. Ahora pasaremos con Tojaira Pérez, quien también forma parte del equipo de coordinación técnica del Club de Lectura, que nos va a presentar a Albert Camus. Voy contigo, Tojaira. Hola a todos, buenas tardes. Albert Camus, escritor, dramaturgo, periodista y filósofo argelino-francés. Nació en Mondavi, ahora Drin, Argelia, el 7 de noviembre del 1913 y murió en Ville-Bebelin, en región de Borgoña, departamento de Yonne, en el distrito de Sens, Francia, el 4 de enero del 1960. Su padre, Lucien Camus, de origen alsaciano, trabajaba en una finca vitivinícola cerca de Mondavi, para un comerciante de vinos de Argelia. Durante la Primera Guerra Mundial, fue herido en combate en la batalla del Marne y falleció en 1914. Hecho que propició el traslado de la familia a casa de la abuela materna en Argelia. Su madre, Catalina Elena Sintes, nació en Birkadem, Argelia,
pero su familia originaria era de Sant Lluís, Menorca. Camus, huérfano de padre antes de cumplir el primer año, hijo de una mujer iletrada, que creció en una familia pobre en la Argelia francesa, que resistió a la ocupación nazi y que en la posguerra se convirtió en un referente ético de una generación, fue merecedor de que en el 1957 se le concediera el Premio Nobel de Literatura por el conjunto de una obra que pone en relieve los problemas que se plantean en la conciencia de los hombres de la actualidad. Sus obras más importantes son, en ensayo, El mito de Sísifo, en 1942, El hombre rebelde, 1951, La caída, 1956. En novelas, El extranjero, 1942, La peste, en el 1947, El primer hombre, 1994, obra inacabada, en la cual trabajaba cuando murió y la cual fue publicada póstumamente. En relato, El exilio y el reino, 1957, teatro, Calígula, 1944, El malentendido, 1944, El estado de sitio, 1949, Los justos, los poseídos, 1949, colección de artículos, tenemos Actuels, de 3 volúmenes, en 1950, 1953 y 1958. El piano, 1954. Gracias. Muchas gracias, Tojaira. A continuación, Arielina Oviedo nos presentará a nuestro invitado especial. Le cedo la palabra a Arielina para que haga la presentación. Muchas gracias. Leonel Antonio Fernández Reina. Nace en el barrio de San Carlos, en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, el 26 de diciembre de 1953, aunque creció en Villa Juana. Su padre fue José Antonio Fernández Collado y su madre es Yolanda Reina Romero. Es el padre de Nicole y Omar Leonel Fernández Domínguez y de Yolanda América Fernández Cedeño. Leonel Fernández Reina se formó académicamente en New York, donde vivió parte de su infancia, adolescencia y juventud. Retornó al país, donde concluyó la secundaria e ingresó a estudiar Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde obtuvo el título de doctor en Derecho magna cum laude, por el que ganó el premio J. Berto Ducoudray por ser el más sobresaliente de su promoción. Ha sido profesor universitario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fue un discípulo muy cercano del profesor Juan Bosch, a quien acompañó como candidato a la vicepresidencia en las elecciones presidenciales del 1994. Fue el 63º y 65º presidente de la República Dominicana en los periodos 1996 a 2000, 2004 a 2008 y 2008 a 2012. Actualmente es el presidente del partido La Fuerza del Pueblo. También es presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, presidente de la Fundación Unión Europa, América Latina y el Caribe, y presidente de la Federación Mundial de Asociaciones de Naciones Unidas. Fernández Reina goza de una larga y fructífera trayectoria académica y política. Es miembro de varios consejos e instituciones internacionales. Ha sido distinguido con el título de doctor honoris causa en decenas de universidades nacionales e internacionales. Reconocido también internacionalmente con múltiples condecoraciones y declarado huésped de honor en países del continente americano. Por su profusa producción escrita,
Les invito a revisar en la internet el listado de los títulos de sus más importantes artículos y discursos. Sus libros más relevantes son El delito de la opinión pública, tesis doctoral, Raíces de un poder usurpado, Los Estados Unidos en el Caribe, de la Guerra Fría al Plan Reagan, La República Dominicana hacia el nuevo siglo, La globalización y la República Dominicana, Nuevo paradigma, entre otros. Cabe mencionar también los múltiples libros que otros autores han escrito sobre el pensamiento político, los logros y el liderazgo de nuestro invitado especial, quien es, sobre todo, un voraz lector, quien cuenta con una de las más grandes bibliotecas privadas del país. Y cuidado, cuidado, si del colegio. Es un privilegio y nos sentimos muy honrados en el Club de Lectura Café Macondo de contar con sus comentarios y reflexiones sobre el libro La peste de Albert Camus, publicado en el 1947. Bienvenido, doctor Leonel Fernández Reina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Arielina, por tan amable presentación y, por supuesto, también mi gratitud a los integrantes del Club Café Macondo, este club de lectura, por la gentil invitación que me han hecho para participar en este encuentro. No sé si tiene usted la palabra, yo me he adelantado. No, es su turno. Es mi turno. Ah, muy bien, perfecto. Pues reitero, ¿no?, mi gratitud por esta amable invitación que me han hecho para compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a esta novela clásica que es La peste de Albert Camus. Debo decirle que en realidad había leído a Albert Camus en mis años adolescentes en Villajuana. En Villajuana se llegó a leer a Albert Camus y en eso influyó mucho un amigo fallecido recientemente que es Jimmy Sierra. Y bueno, pues allá leíamos El extranjero y el personaje de Merv Scholz nunca lo hemos olvidado. Y posterior al extranjero entonces leímos La peste. Pero en la actualidad La peste tiene como un interés renovado, porque no cabe duda que cuando leemos La peste pensamos en COVID-19. Yo creo que las semejanzas son realmente impresionantes. Parece que Albert Camus ha estado en la República Dominicana desde el mes de marzo y ha visto todo lo que ha pasado en este país, porque parece ser que La peste es un plagio de lo que ha ocurrido con el COVID-19 en la República Dominicana. O dicho al revés, tal vez el COVID de República Dominicana es un plagio de lo que Camus va a relatar en La peste. En todo caso, aunque la peste realmente es el tema, la enfermedad, la infección, la epidemia, es el tema que sirve de base a la trama que constituye la novela, lo cierto es que en realidad la peste es una alegoría, es una metáfora que Camus va a construir con respecto a lo que significó la ocupación alemana de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto hay que entenderlo porque aunque Camus, tal como se ha dicho aquí, ¿verdad?, nació en Argelia y estudió sus años universitarios en Argelia, en el año de 1940, cuando es prácticamente cuando se dice que empieza la peste en Orán, él se trasladó a Francia y estando en Francia formó parte de la resistencia contra la ocupación nazi e incluso fue el editorialista del gran periódico, el Cotidiano, el diario, que de alguna manera se enfrentaba desde el punto de vista intelectual a lo que significaba la ocupación nazi, que fue el diario Combat, y que después se publica en forma de libro y recoge todos sus escritos y todos sus editoriales, y que le brindó, por supuesto, un gran prestigio intelectual, de lo cual disfrutó después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces es una alegoría, es una metáfora de la guerra, pero es al mismo tiempo un hecho real, el tema de una enfermedad infecciosa, de una epidemia, lo que nos hace ver que también él fue un gran estudioso de lo que había sido la peste históricamente. Y hay, digamos, constancia de que había leído temas de la peste en la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, que había estudiado la peste bubónica, la peste negra en el medioevo europeo, y que había leído, y pienso que hay una influencia directa, en el diario del año de la peste de Daniel Defoe,
que relata justamente la peste que había tenido lugar en Londres en el siglo XVIII. Y es interesante, digamos, la influencia que Daniel Defoe va a tener sobre aquellos autores que hacen uso del tema de la peste. Fundamentalmente, por ejemplo, en Gabriel García Márquez, que en 100 años de soledad habla de la peste de insomnio y reconoce en algunas entrevistas la influencia que había tenido en este aspecto Daniel Defoe. De manera que hasta cierto punto puede decirse que Albert Camus en el tema de la peste es un continuador de lo que Defoe había hecho en la literatura anglosajona con el diario del año de la peste. Obviamente que al examinar ahora la novela como tal, ¿verdad? Hay que primero ver su primer capítulo, aunque no lo divide en capítulos, pero su entrada es un retrato de la ciudad de Orán, tal como la percibe. La describe como una ciudad fea, una ciudad, digamos, envuelta en una cotidianidad y donde sus habitantes están más preocupados por el comercio, por hacer dinero, en fin, y tener una vida frívola. Entiende que para apreciar una ciudad hay que tener tres condiciones: cómo se vive en la ciudad, cómo se trabaja, cómo se hace el amor y cómo se muere. Ese le permite un poco hacer la descripción de lo que es una ciudad. Pero parece no tener mucho afecto por la ciudad de Orán. La describe como una ciudad cualquiera, como cualquier otra, y tal como usted decía, Areliana, ¿verdad? El defecto que le ve es que estando en el Mediterráneo y estando ahí con el mar cercano, sin embargo, esté de espaldas al mar. De manera que lo que puede ser la gran virtud de la ciudad lo ve como el gran defecto porque la ciudad está de espaldas al mar. Bueno, la novela, para ser analizada en su dimensión, en su significado, es una novela filosófica, en el sentido de que intenta presentar una perspectiva o un punto de vista que se encuadra filosóficamente, y los críticos digamos, la enmarcan entre la filosofía del absurdo y el existencialismo. Él, por supuesto, siempre rehusó el que su novela fuera considerada como existencialista, porque él nunca se consideró como un filósofo existencialista, cosa que le ocasionó una fuerte polémica con quien fuera su amigo y posteriormente su rival intelectual Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, que también se sumó a esta polémica. Bueno, entonces es, digamos, una novela del absurdo para asumir su propia nomenclatura, en razón de que la obra intelectual de Camus también se divide en dos ciclos. En el ciclo del absurdo, donde estaría L'Étranger, el extranjero, y el mito de Sísifo, y por otra parte el ciclo del rebelde, donde está la peste y, por supuesto, su ensayo sobre el hombre rebelde. Pero ambos, o sea, ambos ciclos, no cabe duda, responden a una concepción del absurdo, del absurdo. Hay unos personajes centrales, ¿verdad?, en la novela que van a configurar el comportamiento diverso que los seres humanos tienen cuando se producen grandes acontecimientos, grandes catástrofes, que puede ser una guerra o que puede ser efectivamente una epidemia. Cada uno de estos personajes va a tener un comportamiento distinto y lo que pretende ver es la condición humana, la diversidad de la condición humana. Cómo los hombres, los seres humanos tienen reacciones distintas, reacciones diversas frente a un mismo acontecimiento. Y por otra parte está entonces la población, los 200.000 habitantes que se encuentran en Orán, y cómo todos ellos van a asumir esta epidemia que les va a afectar y va a alterar sus vidas y los va a cambiar para siempre. El personaje central es obviamente el doctor Bernard Rieu, ¿verdad? Médico de 35 años de edad y que simboliza la solidaridad. El hombre que realmente está dedicado a su profesión de médico a salvar vidas. Es ateo y va a tener una fuerte polémica con la otra visión filosófica, en este caso teológica, que va a representar el padre Panelú, que es un jesuita, erudito, y que va a expresar la calamidad que ha caído sobre Orán en un primer sermón, donde dice que en el sentido religioso, que todo lo que le ha acontecido a la ciudad es el fruto de los pecados, del mal comportamiento que han tenido, y por consiguiente es un castigo divino lo que le ha caído a Orán. Con lo cual va a tener una polémica, insisto, con el doctor Bernard Rieu,
en el sentido de que él no puede comprender que Dios sea capaz de permitir una calamidad como la que está ocurriendo en Orán y que tantas personas mueran, y en fin. Al final, el padre Panelú va a variar su criterio acerca del castigo divino cuando va a presenciar la muerte de un niño, el hijo del juez Otón, un juez de instrucción muy severo, un hombre muy recto, que incluso mantiene distancia con sus propios hijos y que asiste a la muerte de su niño, Philippe, ¿verdad? Y cuando el padre Panelú ve el sufrimiento, la agonía de ese niño, pues va a experimentar un cambio en su propia concepción de la fe, que la pone en dudas, y que al final también el propio padre Panelú va a morir del impacto de la peste. Eso tiene un juego simbólico, ¿verdad? Que el sacerdote que asume la peste como un castigo divino, él también va a morir de la peste, y un niño inocente va a morir también de la peste. Es decir, yo creo que hay un juego simbólico que ahí de una manera magistral Albert Camus va a manejar. Bueno, pero además entonces del doctor Bernard Rieu como el personaje central y al mismo tiempo el cronista, porque la novela está concebida en forma de una crónica. Y aunque el autor juega en ocultar quién es el cronista, aparece en el último capítulo revelándose que efectivamente es el doctor Rieu, y el doctor Rieu no es otro que el propio Albert Camus. Bueno, en segundo lugar tenemos el personaje Jean Tarrou, que aparece, ¿verdad? Es un extranjero que se hace muy amigo, muy cercano al doctor Bernard Rieu, y que va a jugar un rol central también en la expresión de la solidaridad, pues es quien crea los equipos de sanidad, los voluntarios que van a trabajar en ayudar a la gente a sobrevivir a la situación del impacto de la peste. Está por otra parte Joseph Grant, es un personaje interesante. Joseph Grant es un empleado del ayuntamiento que lleva las estadísticas de la epidemia. Es un hombre que de alguna manera la interpretación que le podría dar, aunque no lo he visto en la crítica literaria, Joseph Grant va a manifestar las dificultades que tiene un escritor en expresar lo que realmente siente. Porque, el problema de Grant siempre ha sido un problema de inexpresividad. Toda su tragedia en la vida es que no ha sabido expresarse. Nunca logró avanzar en su puesto en la alcaldía porque nunca encontró la palabra exacta para pedir una mejoría de sus condiciones de trabajo. Estaba escribiendo una novela, se pasó años escribiendo la novela y nunca pasó del primer párrafo. Tenía un sentido perfeccionista, cómo encontrar la frase exacta, la palabra exacta que le diera ritmo. Y cuando se la lee al doctor Bernard Rieu por vez primera, le dice, bueno, aquí está, y ¿qué tal? ¿Qué le ha parecido? Entonces, en cierto sentido de humor, yo le respondí, yo pienso que ese párrafo es una indicación de lo interesante de lo que ha de venir después, pero nunca vino lo que ha de venir después. Y finalmente, ya en la etapa final de la novela, le pide a Rieu que eche sus papeles al fuego, queme los papeles que ha escrito, que son muchos papeles, pero todos con la misma frase, ¿verdad? Yo pienso que es el reflejo también simbólico de la lucha por lograr la expresión correcta, por transmitir el pensamiento por escrito, y ese perfeccionismo que muchos autores asumen. Raymond Rambert es un periodista francés que llega a Orán, se entrevista con el doctor Rieu porque quiere hacer un reportaje sobre los árabes, pero en eso viene la peste y él se ve atrapado, ¿verdad?, en la ciudad. En él se da una lucha de alguien que quiere salir de la ciudad que fue cerrada por motivos de la peste, porque su compañera de vida se quedó en París. Y entonces él jamás pensó que eso le podía ocurrir y está angustiado con poder retornar sin poder serlo. Y aquí viene el tema central de la novela en el sentido de cómo la peste generó el aislamiento. Todos son unos exiliados, ¿no?, en Orán, pero Rambert es exiliado doble. Es un exiliado de la peste, pero al mismo tiempo es un exiliado territorial, puesto que él no es de Orán. Y va a luchar constantemente por salir de la ciudad. Primero por vía legal, pero encuentra que la burocracia argelina es una cosa inaccesible. Todos le ponen trabas, le dificultades. Y ya luego busca irse por vía ilegal a través de un grupo mafioso que existe de españoles, y a través de Cottage, el otro personaje del cual me voy a referir,
le ayuda a hacer esos contactos. Y hace un gran esfuerzo también en ese sentido y avanza, pero ya cuando finalmente se va a producir, desiste porque ha visto tanto la lucha que se tiene en Orán por sobreponerse a la peste, el esfuerzo, el sufrimiento que han tenido todos, que ya se siente parte también de la gente de Orán, y entonces pues desiste al final el irse por la vía que se le ha propuesto. Con un acto de heroicidad, un acto de valentía, de haber renunciado a sus afanes, a sus ambiciones, a su deseo de reencontrarse y recomenzar una vida con su compañera. Él desiste para incorporarse con espíritu solidario y generoso a la lucha que se lleva contra la peste. Cotard es el otro extremo, ¿verdad? Cotard es un hombre que está feliz con que haya una peste y está regocijado con que esto se produzca así. ¿Por qué? Porque Cotard en algún momento cometió una actividad ilícita, que no se dice cuál es. Su primera aparición en la novela es que se quiere suicidar, intenta un suicidio, porque siempre teme que la policía le va a encontrar, se le va a juzgar y va a estar preso. Entonces, bueno, intenta quitarse la vida. Logra sobrevivir, pero se pasa toda la novela procurando de que la peste no pase y estableciendo vínculos con un mundo, gente del mundo subterráneo, ¿no? del AMPA, de la ciudad. Y es quien hace las gestiones para que Rambert pueda irse clandestinamente burlando la guardia militar que ha puesto el encerramiento de la ciudad. Cotard al final de la novela también muere, pero muere fruto de su desesperación. Él cree que todos saben que él ha cometido un delito, pero nadie está realmente pensando en eso. Y él es quien se delata al final de la novela, cuando ya la peste ha pasado, cuando ya todo ha terminado, entonces Cotard aparece con un intercambio de disparos con la policía que finalmente lo mata en esas circunstancias. Bueno, entonces está el doctor Richard. El doctor Richard es el otro médico, amigo, cercano del doctor Bernard, ¿verdad? Y que contribuye a todo el esfuerzo que se hace desde el punto de vista médico para tratar a cada uno de los pacientes. El otro es el doctor Castells. Y el doctor Castells es interesante porque es el que va a crear la vacuna. En la novela no le llaman vacuna, le dicen el suero, pero yo interpreto que es la vacuna, ¿verdad? Con la cual se va a curar finalmente a los enfermos y que va a permitir ponerle el fin a la peste. Y es interesante ver porque se hicieron muchos esfuerzos distintos, pero la peste no desaparecía y tal como estamos esperanzados ahora de que será la vacuna la que le va a poner fin a la peste, así también ocurre en la novela. El doctor Castells lo logra, no del primer intento. Hubo pacientes que fallecieron a pesar de que recibieron la vacuna. El caso del niño Philippe, recibió la vacuna y sin embargo falleció. Pero ya otros, más adelante, sí fueron beneficiados por el hecho de que la vacuna dio el resultado y la peste fue superada. Bueno, está por supuesto la madre del doctor Rieu, está la esposa que tuvo que salir antes de que se iniciara la peste para tratarse en un sanatorio fuera de la ciudad de Orán. Finalmente ella muere también, sin regresar, ¿verdad? Y por tanto es una trama realmente interesante, con muchas historias entrelazadas, pero donde lo que se pone de manifiesto es el tema del temor, el miedo, la angustia, la desesperación, el sentido de aislamiento, la soledad, digamos, la incertidumbre, que es algo que vivimos en estos momentos. Es un fenómeno que arranca en el mes de abril, empieza el 13 de abril, cuando encuentran las primeras ratas muertas, y que va a terminar en febrero del año siguiente. Por tanto, la peste dura en Orán 10 meses. Aquí en República Dominicana tenemos 7 meses con la peste. Parece que nos faltan unos meses todavía, ¿verdad? Y todavía no está claro de cuándo viene la vacuna. Hay una vacuna rusa, ¿verdad?, que es parte de la vacuna geopolítica, y está la vacuna de Trump, que la quiere antes de las elecciones del 4 de noviembre. Entonces hay otros ingredientes que se dan ahí. Pero lo cierto es que inicia esto, como ocurrió aquí, en forma inesperada. Para el mundo es algo inesperado. Nadie estaba preparado para que llegara la peste, para que llegara el COVID-19. Por tanto, al, digamos, sorprendernos, al sorprender también en Orán, al estar todo el mundo de manera inesperada recibiendo los primeros embates de esto, está la sorpresa, hay una sorpresa. Y la sorpresa se da
con la aparición de las ratas. El primero que ve las ratas es el doctor Bernard Rieu. Y bueno, quiten esa rata de la escalera, ¿verdad? Y quien la quita, el portero Michel, realmente está escandalizado. ¿Cómo es posible que pueda haber una rata? Él, que es un hombre tan riguroso, tan dedicado a sus labores, no considera posible de que pudiera haber una rata. Pero cuando el doctor Rieu se va a su despacho, encuentra otras ratas. Y cuando retorna después, al día siguiente, ve al portero con 3 ratas que está tomando con la mano. Y nos parece que ese es el símbolo del primer contagio que se va a dar entre un animal y efectivamente un ser humano. Porque Michel queda contagiado al poner a la mano a las ratas y ya luego se le traslada la enfermedad a él, que se convierte en la primera víctima humana de la situación de la peste que se va a dar en Oran. Hay unas descripciones literarias que son realmente impresionantes, ¿verdad?, que se van dando en la novela respecto de cómo se da esto, ¿no? La mañana del 16 de abril, el doctor Bernard Rieu, al salir de su habitación, tropezó con una rata muerta en medio del rellano de la escalera. En el primer momento no hizo más que apartar hacia un lado el animal y bajar sin preocuparse. Pero cuando llegó a la calle, se le ocurrió la idea de que aquella rata no debía quedar allí y volvió sobre sus pasos para advertir al portero. Y ante la reacción del viejo Michel, vio más claro lo que su hallazgo tenía de insólito. La presencia de aquella rata muerta le había parecido únicamente extraña, mientras que para el portero constituía un verdadero escándalo. La posición del portero era categórica. En la casa no había ratas. El doctor tuvo que afirmarle que había una en el descansillo del primer piso, aparentemente muerta. La convicción de Michel quedó intacta. En la casa no había ratas. Por lo tanto, alguien tenía que haberla traído de afuera. Así pues, se trataba de una broma. De manera que la primera reacción que se tiene es que es una broma. Esto no puede ser, esto es un escándalo. Aquí no puede haber ratas, ¿verdad? Hasta que van pasando los días y las ratas se van multiplicando hasta que llegan a haber miles de ratas que van a estar en toda la ciudad. El sentido del absurdo se va dando también a través de símbolos. Hay un personaje, es un anciano, que sale todas las tardes al balcón, tira unos papelitos que ha roto, y aparecen unos gatos y él escupe a los gatos. Y todas las tardes se lanza a escupir a los gatos. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué sentido tiene ese? Ahí está la noción del absurdo. O sea, es absurdo que este señor dedique su vida a todas las tardes estar escupiendo gatos, tirar unos papelitos y entonces escupir a los gatos. Y la nostalgia que le produce, la desazón que tiene cuando las ratas desaparecen, ya los gatos no salen y su vida pierde sentido porque no puede escupir los gatos. Ahí está, digamos, el manejo simbólico de lo que es una vida sin sentido, carente de significado, la noción del absurdo que va narrando Albert Camus. Bueno, entonces, insisto, cada uno de los personajes representa una actitud frente a la vida. Cada uno de los personajes reacciona frente a sus intereses particulares de lo que es la trama de la novela. Pero hay elementos en común que tienen que ver con la angustia, con la desazón, con el desaliento, con la incertidumbre, con la falta de sentido de futuro, el no saber qué es lo que va a pasar, el estar perdido, la confusión y estar sobre todo aislado. Porque a diferencia de nosotros, ¿verdad?, que hablamos de que hay toque de queda, por cierto, en Orán nunca hubo toque de queda. En Orán había cuarentena y luego se quitaba la cuarentena, pero nunca hubo toque de queda. Pero estaban totalmente incomunicados. Nosotros podemos comunicarnos por el teléfono, por el internet, pero allí no llegaban las cartas, no se podía comunicar por teléfono, la única vía que hubo fue el telegrama. Con lo cual su situación era mucho más angustiosa que la nuestra, que la que podemos tener aquí en el mundo occidental o en la República Dominicana. Está, por supuesto, el comportamiento de las instituciones que se ve en la novela. En primer lugar, la prefectura, la alcaldía, ¿no?, la autoridad pública en Orán. Primero, actuar con cautela. No hablen de esto para que la gente no entre en pánico. Si hablamos de que las ratas van a generar la peste, que va a matar gente, entonces habrá un alboroto, la gente puede reaccionar en forma tumultuosa. Mejor un poco manejar esto con cautela.
Y eso lo vemos también. La primera reacción de la opinión pública es no decir toda la verdad. Ya hay un cuestionamiento también digamos, de Camus en la novela al tema del rol de los medios de comunicación. Cuando le pregunta a Lambert, al periodista francés, si el reportaje que él va a hacer sobre los árabes va a ser realmente veraz. Y entonces el cuestionamiento de la veracidad de la prensa está dicho ahí. Hay dos medios en Orán, ¿verdad? Hay una agencia de prensa y hay la prensa local, que por cierto aparece como el correo de la epidemia y cada día transmite información. En principio hay dudas sobre el cómo transmitir el número de fallecidos diariamente. Se decide no decirlo diario, sino semanalmente para que la gente no se preocupara más de la cuenta. Es decir, hay una visión acerca de cómo los medios deben actuar cuando se presentan situaciones de esta naturaleza. Yo diría, hay un cuestionamiento al fenómeno de la opinión pública cuando ocurren casos de epidemias como esta. Pero también hay una crítica a la gestión de gobierno. Se entiende que la prefectura no actuó con la celeridad que se requería. Y es lo que ha ocurrido también con el COVID-19. Ningún gobierno occidental actuó con la celeridad que se requería al venir el fenómeno. Y por supuesto, se va a entender el por qué no actúan con la celeridad, porque no saben. Sencillamente nadie sabe lo que está ocurriendo, todo el mundo está desprevenido. Frente a lo inesperado, frente a lo que se desconoce, no hay forma de poder actuar. ¿Qué hago? Eso se va descubriendo sobre la marcha. Los propios médicos no saben, el doctor Rieuel no sabe qué es lo que está ocurriendo, no se atreve a decir cuál es la enfermedad que está ocurriendo. Es con el tiempo que entre él y el doctor Richard dicen que es la epidemia, que es la peste. Pero en un primer momento no pueden definirlo así. Por tanto, medios de opinión pública son cautelosos en dar la información, los gobiernos son lentos en reaccionar, no saben, y el propio sector salud no puede decir con exactitud qué es lo que está ocurriendo, porque los laboratorios no dicen bien, porque no está la vacuna, porque nada de esto, ¿verdad?, está ocurriendo. En fin, entonces vemos el cuestionamiento a cada uno de estos elementos y vemos la acción de cada personaje en función de sus propios intereses. Dahu está llevando un diario, ¿verdad? Un diario en paralelo al del cronista, que es el doctor Rieu, y va narrando acontecimientos que pasan con muchas de las personas. En fin, es un tema pues de la soledad, es un tema del sufrimiento, es un tema del absurdo, es un tema de la muerte, en el sentido de que la novela es luchar contra la muerte, que es lo único seguro que se tiene, es contra la incertidumbre. Y al final, ¿verdad?, cuando incluso se ha logrado vencer la pandemia, se tiene la idea de que eso nunca se vence, de que eso es algo que siempre está ahí. Y por eso las palabras finales de la novela resultan ser muy elocuentes, ¿verdad?, cuando se dicen estas palabras. Se sabía que, sin embargo, esta crónica no puede ser el relato de una victoria definitiva. No puede ser más que el testimonio de lo que fue necesario hacer y que sin duda deberían seguir haciendo contra el terror y su arma infatigable. A pesar de sus desgarramientos personales, todos los hombres que, no pudiendo ser santos, se niegan a admitir las plagas y se esfuerzan, no obstante, en ser médicos. Esto viene por el hecho de que en algún momento se le decía al doctor Rieu, usted es un santo. Dice, no, yo no soy santo, yo soy médico. Sí, pero usted salva vidas. No, yo curo vidas. Entonces, en la polémica con el padre Panelú. Oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad, Rieu tenía presente que esta alegría siempre, siempre está amenazada. Pues él sabía que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierta a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa. Es decir, el bacilo de la muerte, el bacilo de la peste nunca desaparece. Por tanto, esta peste agarró a la población en forma inadvertida, pero ha habido muchas pestes en la historia. Esa peste de Orán pasó y vendrán otras pestes como la que estamos viviendo. Y cuando esta pase, vendrán otras. De manera que esto nunca realmente va a terminar.
Bueno, entonces me parece que esas similitudes que hay entre el COVID-19 y el relato que hace Camus de lo que pasó en la ciudad de Orán, nos parece como una buena referencia para entender nuestra propia angustia actual. Ahora, ¿qué ocurre? La novela, al salir, no fue bien recibida en principio, sobre todo por el núcleo de intelectuales en Francia, porque entendían que había que ser más directo en el combate al fascismo, en que había que ser más directo en poner en evidencia el carácter asesino, el carácter vil de lo que fue el nazismo, y que el nazismo fue más que una peste, y que había que combatir, por tanto, la ideología del nazifascismo y no exponerlo a través de una metáfora como la peste. Se entiende que las ratas eran los alemanes, se entiende que los muertos y sobre todo los crematorios era una referencia a los crematorios que hacían los alemanes, sobre todo, ¿verdad?, con respecto a los judíos, que eran incinerados. Bueno, esos elementos simbólicos están ahí, los crematorios, el hecho de que ya los muertos no cabían en el cementerio, de que al final había que alojarlos al mar. Todo ese símil está construido con respecto a la Segunda Guerra Mundial, pero fue rechazado. Y fue cuando se produjo la ruptura justamente entre Camus, Sartre y Simone de Beauvoir, en el artículo que Sartre publica en la revista L'État Moderne, donde dice: esta novela es muy simple, esta novela sencillamente no pone de relieve la realidad del horror que aconteció con la ocupación nazi de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, eso también va a generar una ruptura ideológica, porque Albert Camus, que en su juventud había sido miembro del Partido Comunista Argelino y del Partido Comunista Francés, se va a distanciar y va a asumir una filosofía muy diferente a esa mezcla de marxismo-existencialismo que va a asumir Sartre y que va a asumir Simone de Beauvoir, que aunque no fueron militantes del Partido Comunista Francés, sin embargo defendían lo que era en aquel momento el estalinismo. En Camus se le rescata posteriormente como una concepción filosófica expresada a través de su obra de ficción y a través de sus ensayos en el mito de Sísifo y el hombre rebelde fundamentalmente, y en su obra de teatro Calígula, que ustedes mencionaron al principio de este encuentro, como algo que supera todo tipo de ideología, algo que más bien va hacia lo que es el amor como elemento de vínculo fraternal entre los hombres. Y naturalmente esa visión del amor como vínculo fraternal, en la visión del materialismo histórico, en la dialéctica marxista, ¿verdad?, al margen de las ideologías, era visto como algo frugal, como algo realmente débil y que no respondía a los intereses de la época. Entonces, durante un buen tiempo, Camus fue, digamos, estuvo en el ostracismo intelectual y sus obras dejaron de leerse, sencillamente porque no estaba en lo que eran las vanguardias ideológicas del momento. Ha sido con el tiempo que ha vuelto a estar en el primer plano y, por supuesto, con motivo del COVID-19, yo pienso que es el lector más leído en estos momentos, que La Peste es una de las novelas que en la actualidad tiene mayor número de lectores, por la cantidad de enseñanzas que nos deja por delante. Bueno, he querido compartir un poco esta visión con ustedes, no reproducir el relato de la novela, porque estoy seguro que ya todos se la leyeron, y por consiguiente es más bien hacer más fluido este diálogo que podemos tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernández, por su espléndido comentario y análisis de La Peste de Albert Camus. Pasaremos ahora a los comentarios por parte de los miembros y amigos del Club de Lectura. Les cedo la palabra a Tojaira Pérez. Bueno, favor de en el chat pedir los turnos o levantar la mano para cederle la palabra. Puedo decir, nos dicen en el Facebook Dinamarca Reynoso, bendiciones para nuestro invitado especial, el doctor Leonel Fernández. Y David Ricardo dice un afectuoso saludos al presidente Fernández, como siempre notable en sus exposiciones, muy oportuno el análisis de esta magistral obra de Camus. Bien, Reinaldo Disla. Vamos a darle la palabra, Reinaldo. Vamos a ver. Perdón,
¿tú estás anotando los que van a participar, a hacer preguntas, o me acabas de dar un turno? Le acabo de dar un turno al señor Reinaldo Disla. Ah, excúsame, que hice un hueco. Buenas Sí. tardes a todas y a todos. Aquí hay que usar eso que critica tanto la academia, porque la mayoría de esta tertulia son amigas, pero también un saludo a los amigos de la tertulia. Un saludo al doctor Leonel Fernández, y durante su disertación estaba pensando en el tema de la peste, que es recurrente en ese tiempo en que Albert Camus, nos decía Giovanni, no digan Camus, digan Camus. Entonces, también es un tema tratado por Antonin Artaud en el teatro. Albert Camus también fue un gran dramaturgo en su tiempo, y en su obra Calígula, ¿verdad?, que tuve la oportunidad de ver, su obra Los Justos, que trata el tema de estas personas clandestinas, izquierdistas clandestinos que tienen que poner una bomba, pero a último momento el amor por la humanidad, el que designan para poner a la bomba, se arrepiente. Pero sobre todo en la obra El estado de sitio, que aquí pude ver montada por el Teatro Universitario, dirigida por A.F. Cerulle. El estado de sitio no es más que una peste también, otra peste que ocurre en Cádiz, y es una crítica muy dura a los regímenes totalitarios, porque este joven que representa la peste y que llega a la ciudad de Cádiz, que controla a toda la población, quiere imponer su ideología y lo que él quiere hacer. Entonces es un tema muy, muy recurrente. Ahora, no voy a seguir exponiendo, voy a hacer una pregunta. Decía nuestro amigo Manuel Chapuzó hace muchos años que aunque Camus trataba de exponía situaciones absurdas, ciertamente, como vemos en la peste, no llegaba a cuajar en la forma de lo absurdo. Es decir, exponía una situación absurda, pero todavía no llegó a cuajar en el absurdo, en lo formal, como ya lo hicieron posteriormente los dramaturgos Ionesco, Beckett. Entonces, esa es la pregunta. Ese absurdo, ¿cómo el doctor Leonel Fernández lo ve en comparación como lo logra Camus y como lo logra, por ejemplo, Ionesco, que es un autor que usted conoce porque lo ha citado mucho en sus obras, el Rinoceronte y otras obras que usted cita? Sí, mira, Reinaldo, realmente, digamos, Eugene Ionesco o Samuel Beckett, ¿no?, Esperando a Godot, son obras en el ámbito teatral que ciertamente se definen como parte del teatro del absurdo. Yo pienso que en el caso yo a veces digo Albert Camus porque lo digo como en francés, pero qué sé yo, Albert Camus, o Albert Camus, como dicen ustedes, Albert Camus es como le llaman, ¿no? Bueno, Albert Camus sí se reconoce como parte de una concepción del absurdo. Cuando él habla del ciclo del absurdo, se refiere, por ejemplo, al Extranjero y el mito de Sísifo, el ensayo, donde plantea que lo único realmente significativo es el suicidio. Así parte el mito de Sísifo, ¿verdad? En el fondo, él lo que se plantea es cuál es el significado de la vida, cuál es el sentido de la vida. ¿Para qué se vive? ¿Qué es lo que esto representa? Él tiene la angustia existencial de definir el sentido de la vida. ¿Cuál es el significado de la vida? Y lo que entiende es que al fin todos vamos a morir. Se plantea el tema de la muerte como un tema recurrente en todas sus obras. Fíjense que el mito de Sísifo es el suicidio. Y el primer personaje que aparece en la obra, que el doctor Rieu va
atender como médico, es Cotard, que acaba de cometer un suicidio fallido. Pero el tema del suicidio también está en él. ¿Y por qué Cotard se va a matar? Bueno, porque el hombre está alienado, él cree que todo el mundo le persigue, se siente inseguro y se quiere matar. Entonces el tema del significado de la vida, el tema de la muerte, el tema del suicidio, son temas muy recurrentes en Camus. Ahora bien, todo eso luce como muy individualista. Su concepción va mucho como al individuo, y es la crítica que se le ha hecho desde la izquierda. En lugar de ver lo colectivo, ¿no? En lugar de ver lo macro, él se va hacia la individualidad, y en la individualidad la simpleza de qué significa la vida y al final toda la muerte. Y por eso el vacilo de la muerte nunca desaparece. El vacilo de muerte está en todo, ¿no? Está en los papeles, está en tal cosa. Hemos salido de esta, pero vuelve a la otra, ¿no? Al final todos vamos a morir, y por consiguiente lo único que nos salva en vida es el lazo de la fraternidad, la amistad, el amor, etc. Entonces hay en él ciertamente un sentido del absurdo en cuanto a la búsqueda de cuál es el significado de la vida. ¿Qué es esto? Entonces no tiene una visión cósmica, él no cree en Dios. Él cree, digamos, un pasado que no queremos recordar, ¿no? Un presente que no dominamos y un futuro que resulta incierto. Por tanto, no ofrece una salida al drama de la vida. Qué bien, tuvimos la victoria, vencimos la peste, pero la peste vuelve. Entonces, ahí donde está, y su propia vida termina así. Una persona que a los 44 años de edad es premio Nobel de Literatura y 3 años después muere en un accidente. Es un accidente todavía inexplicable. Viene conduciendo el vehículo el director de la casa editorial Gallimard, que publica sus novelas, que publica sus obras, y chocan contra un árbol. O sea, la vida de Camus termina en el absurdo. O sea, como un hombre de tanto prestigio y de tanta capacidad creativa termina sus días así, tan joven, 47 años de edad. Es decir, su obra quedó inconclusa, a decir verdad. Lo mejor de Camus está por venir. A los 47 años es cuando la gente empieza realmente a tener una vida productiva. Entonces, él mismo fue víctima de su propia concepción filosófica del absurdo. La vida es un absurdo. La vida carece de sentido. En fin. Gracias, Ricardo. Ahora damos la palabra a, no tiene el nombre, lo voy a llamar como, pero se me fue, Galaxy A30. Mesa Acevedo, cada Mesa Acevedo de este lado. Es para que el doctor Fernández o cualquiera del grupo, bueno, primero, buenas tardes. Es un placer estar en este conversatorio. Yo pienso que habrá que pensar como uno de los personajes de la obra, habrá que siga la peste, porque por lo menos nos permite este conversatorio que tal vez iba a ser posible. La idea es la siguiente. Tuve la oportunidad de hace muchos años de leer El extranjero. Me doy cuenta que las ideas del extranjero de Albert Camus es muy a rajatabla, como diríamos en el lenguaje dominicano. Mató al árabe porque el sol brillaba, el sol le molestaba. María le pidió casarse y él dijo, bueno, si a ti te gusta, pues, etc. La madre murió y la va a ver y le pregunta que si quiere verla y dice que no, porque él sabe cómo están los muertos, etcétera, etcétera. Es muy a rajatabla. Pero ahora, en la peste, yo pienso que hay un rayo de luz en él. Es decir, en aquella, como no vale la pena vivir. Es decir, vivir el día a día, pero no vale la pena. Pero ahora en la peste, aunque hay muerte, hay desasosiego, y hay individualismo, pero al principio. Porque después al final, quierase o no, hasta los que están enamorados deciden dejar esa felicidad que trae el amor y quedarse un poco porque tienen algo que hacer en ese lugar. Y en ese sentido triunfa una solidaridad colectiva, si se quiere. Y digo de que ahora en la peste hay algunas ideas como que brillan, como que algo positivo puede ser. Porque en una conversación del doctor, él sale a una frase que dice, nada en el mundo merece
que se aparte uno de los que ama. Y él hasta se cuestiona y dice, sin embargo, yo también me aparto sin saber por qué. Eso no había sido posible en el extranjero. O, por ejemplo, en otra conversación, algo se aprende en medio de las plagas, que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. La pregunta es tal vez un cuestionamiento que a mí se está haciendo aquellas ideas tan a rajatabla que tenía en el extranjero? Sí, mira, Radamés, comprendo perfectamente su pregunta de si hay una, digamos, alguna superación en la peste con respecto a lo que fue el extranjero. Él mismo lo dice, es un segundo ciclo. El ciclo del extranjero y el mito de Sísifo es el ciclo del absurdo. El ciclo, la peste y el hombre rebelde es el ciclo de la rebeldía. Por tanto, ciertamente hay algunos rasgos en la peste que se van a diferenciar de lo que aparece en una visión del absurdo más radical en el personaje Mersault, que usted perfectamente ha descrito, ¿no? Sus acciones. Ahora, lo que vamos a encontrar en la peste, el concepto que él reivindica es el concepto de la solidaridad, como usted ha dicho perfectamente. O sea, la vida puede no tener sentido. Creo que es más admirable en los hombres que aquello por lo cual se les puede despreciar. Perfecto. Pero todo se lo plantea como a recomenzar. Todo es un recomienzo. Yo espero que la esposa, ¿verdad?, cuando empieza la novela, sale a un tratamiento médico. Entre ellos como que hay una situación un poco de distanciamiento. O sea, ellos no están en sus mejores momentos, es lo que se deja ver. Pero cuando ella regrese ya sana, vamos a recomenzar. Y todo el mundo está pensando a cómo recomenzar. Yo voy a recomenzar mi vida. Es un poco nietzscheano, ¿no? La teoría del eterno retorno. Vamos a comenzar la cosa. Es también el mito de Sísifo. Yo llevé la roca hasta la cúspide y se me cayó y vuelvo a comenzar la cosa otra vez. Entonces en él, lo que reivindica en la lucha de los seres humanos, lo que él más aprecia es la solidaridad. Y por tanto hay una ética, hay una moral en Albert Camus de que ciertamente el hombre, aunque la vida en sentido general carezca de significado o sentido, porque no sabemos a dónde vamos, hay sí una reivindicación de lo ético. Y lo ético fundamentalmente en la solidaridad. Me parece que es un rasgo que se va manifestando. Aunque la gente empezó con cosas distintas, ¿verdad? El periodista Humbert lo que quiere es retornar a París. Cotard lo que quiere es que nadie sepa el crimen que cometió. Aunque Tarrou lo único que le interesa es llevar en la crónica lo que está aconteciendo. Al final, con excepción de Cotard, todos caen en la línea de cómo cooperar para superar la peste. Se crean los comités sanitarios donde involucran a todo el pueblo, a toda la ciudad, a participar en la lucha contra la peste. De manera que intereses individuales de los personajes centrales, como el colectivo de la ciudad de Orán, todos participan al final en la lucha por superar la peste. Se supera la peste, pero el vacilo de la peste nunca muere. El vacilo de la peste siempre reaparece. Y ahí es donde queda, o sea, no hay una victoria definitiva nunca sobre nada. Usted siempre está recomenzando. Y es un poco lo que vemos como característica ahora en la peste, en superación a Mersault en lo que es la visión del absurdo. La concepción del absurdo o la concepción existencialista. Porque recordemos que cuando se publica El extranjero, Sartre escribe y Simone de Beauvoir, ambos publican un artículo saludando a la novela El extranjero como un manifiesto del existencialismo. Y ya cuando aparece la peste hay una crítica a la peste y hay este distanciamiento intelectual con Camus. Gracias, doctor. Damos el turno a Luz de Jesús. Luz de Jesús. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias al doctor Leonel Fernández. Me parece que poco podemos decir después de su análisis, pero yo me tomé la libertad de resaltar algunos aspectos del libro que me llamaron la atención. Mientras lo estaba leyendo, traté de masticarlo bien. Así que voy a iniciar. Vi muchas similitudes con la pandemia actual, el sentimiento de nostalgia
me hubiese gustado haber aprovechado tal ocasión, salir más, compartir más con mi familia, etc. La separación de los seres queridos, la añoranza, el sentimiento individualista, cómo me afecta a mí de manera personal esta situación. En base a lo anterior, irresponsabilidad y evasión, porque pongo mi interés por encima de el bienestar colectivo. El alcohol lo cura todo. Cuando yo leí eso, yo dije, oh, pero parece dominicano. La timidez de las autoridades para tomar medidas. El comprar para vender más caro. Sí. Una frase que dice el libro es, se murió y la peste no le pagó nada. Joseph Grant y su condena de vivir una vida que no quería por no encontrar las palabras adecuadas, ni tener el valor para decirlas o hacer algo. Lo que pasó con el trabajo, que desde el inicio le correspondía un ascenso y no pudo, y también el abandono de su esposa. Y la redacción del libro, que se quedó en la primera frase. Yo pienso que el problema es que él se enfocaba demasiado en la forma de hacer las cosas y no en el fondo. Porque a veces nosotros creemos que vamos a encontrar la manera perfecta. O sea, nos enfocamos mucho en encontrar la manera perfecta de hacer las cosas en vez de hacerlo. Yo soy muy pragmática. Yo creo mucho en el prueba-error. Yo prefiero intentarlo, aunque me equivoque, porque después que uno inicia, es muchísimo más fácil corregir en el camino, pero hay que dar el primer paso. Algo que pasa, que pasó en el libro, que pasa actualmente, una frase, cito, la familia del enfermo sabe que no lo vería más, salvo curado o muerto. Cito otra vez, y mientras que unos continuaron su vida insignificante, adaptándose a la reclusión, otros, por el contrario, no tuvieron más idea desde aquel momento que la de evadirse. Algo que me gustó mucho fue la actitud de los vigilantes de las barreras cuando las personas los abordaban porque querían cruzar la frontera, que eran filósofos, razonadores, algunos formalistas, otros elocuentes, otros importantes, otros triviales, otros metódicos, otros desbordantes, otros impacientes y otros tradicionales. Todos tenían una manera muy particular de responder al requerimiento de cruzar. Sobre el absurdo, el caso del viejito de los gatos, que esa acción, aunque a las personas comunes le parece absurda, le daba sentido a su existencia. Como la acción del periodista de ir tras su mujer. Y respecto de esto mismo, que me llamó mucho la atención, como la sabiduría que tenían los roles femeninos del libro. En el caso de la mamá de los muchachos, de los guardianes que le iban a ayudar a cruzar, la española, cuando le preguntó a Rambert si creía en Dios, y él le dijo que no, ella dijo, pero por eso es que tienes que ir. Como que lo que le daba sentido a su existencia era ir tras su mujer. La loable elección de ser maestro. No se le agradece enseñar que 2 y 2 son 4, sino se le agradece haber elegido esa profesión. También habrán momentos en que sería peligroso enseñar que 2 y 2 son 4. Lo importante es estar totalmente seguro que 2 y 2 sean 4. Sobre las medidas para los entierros, primero alejaron a las familias, luego tuvieron que hacer fosas comunes y utilizaron de transporte en el tranvía. Al principio ellos intentaron mantenerlo oculto, pero la gente se dio cuenta, y algo que me pareció muy lindo es que le arrojaban flores al tranvía cuando cruzaba. Para asumir los trabajos de enfermeros y enterradores nunca faltó gente. Y cito, la miseria era más fuerte que el miedo. La dramática muerte del hijo del juez probando el suero, la vacuna. A mí me llamó mucho la atención porque tocó la sensibilidad de todo el mundo, también de los doctores, que por primera vez vieron minuto a minuto el padecimiento de un paciente hasta su muerte. La especulación con los artículos de primera necesidad afectaron a las familias pobres. A los ricos no les faltaba nada. En ese momento iniciaron la campaña de pan o espacio. O sea, que quitaran las restricciones para salir o tuvieran acceso a la comida. Tarú y la separación de su familia por el oficio de abogado de su padre. A mí me llamó mucho la atención esa necesidad que él tenía
de respetar y salvar la vida que lo separó de su familiar, porque incluso su padre ejercía su profesión de manera adecuada. Lo que pasa es que dentro de su cabeza él no entendía que él aceptara la pena de muerte y que la apoyara. Su momento de amistad, la momento de amistad de Ryu con Taru, cuando se fueron al mar y nadaron, el acompañamiento en su enfermedad y luego la muerte, fue algo muy digno y una amistad muy bonita que surgió en medio de la pandemia. Perdón, de la peste. Cito estas dos últimas frases. Si otros habían obtenido lo que querían, es porque habían pedido lo único que dependía de ellos. Finalmente, algo que se aprende en medio de las plagas, que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Luz. Me parece que tu participación fue excelente y me encanta que escribas tus comentarios sobre el texto. Te felicito, no te desvíes de tus comentarios por escrito. Perfecto, gracias. Bien. Aquí tenemos por el Facebook, nos dice David Ricardo, que ¿qué nos enseñó la peste de Albert Camus? Que las peores epidemias no son biológicas, sino morales. En las situaciones de crisis sale a la luz lo peor de la sociedad: insolidaridad, egoísmo, inmadurez, irracionalidad, pero también emerge lo mejor. Siempre hay justos que sacrifican su bienestar para cuidar a los demás. Y nos escribe Esna Castillo: el hecho de que Camus nos lleve desde la indiferencia, la pasividad y falta de amor al prójimo hasta la solidaridad humana, en su opinión, doctor, ¿le atribuye cierta carga moral a la novela? Sí, absolutamente. Ya lo había dicho anteriormente, ¿no? Que, digamos, la novela tiene un sentido ético, ¿no? Y ese sentido ético lo ve en función de la solidaridad. El individualismo es vencido por la solidaridad. Cada quien tiene su vida, cada quien tiene sus intereses, sus proyecciones, sus propuestas, pero todo eso converge hacia la solución de lo colectivo. La peste afectaba a cada quien a su manera, pero al final afectaba a todos. Y por tanto, la lucha contra la peste era la lucha que todos tenían que emprender. Yo creo que ese es el mensaje final. Nunca hay una solución individual frente a algo que tiene carácter colectivo. Cuando toda la sociedad, todo el pueblo de Orán se involucró en los comités sanitarios, se pudo vencer mejor, porque todos participaban en algún aspecto en lo que tenía que ver con enfrentar el avance de la peste. Así que sí, no cabe duda de que hay un mensaje moralista, hay una visión ética de la relación humana que se fundamenta en los valores de la solidaridad. Gracias, doctor. Ahora, antes de pasar al siguiente turno, recordándole a todos que nuestro turno es de 3 minutos máximo, para así poder darle el espacio a los demás, hacer sus comentarios o preguntas. Le damos la palabra a Hermenegilda Encarnación. Hermenegilda. Sí, buenas noches. Para Arielina, en primer lugar, a los macondianos, a los invitados, felicidades y muchos saludos para el expresidente Leonel Fernández. Magnífica y maravillosa exposición y análisis de la obra La Peste. En mi opinión, más que absurdo y existencialista, considero a Albert Camus como una persona muy real, muy sincera. En su obra escribió lo que observaba de la realidad real. Tal vez el ser huérfano de padre o ser abandonado desde muy niño por su padre lo hace cuestionar tanto a la existencia de Dios y de ahí su ateísmo. También tal vez eso lo hace ser frío, con tanto frío con su pareja. Y muchas veces clasificamos los autores como si lo que escribiesen girara en torno a su propia vida, y esto no siempre es así, aunque puede estar mezclado muchas veces.
En cuanto a la peste, para resumir, me llamó mucho la atención lo de que el párrafo que habla sobre trabajar por mucho dinero en la semana, acumular dinero y relegar el placer y el amor para el fin de semana. Eso es lo que pasa en la realidad, que acumulamos y también dejamos las cosas que nos gustan o lo que tenemos que hacer, lo dejamos para después. Y eso le pasaba como Jean Tarot, que acumulaba y andaba detrás del dinero y no disfrutó nada. El personaje del doctor Bernard, ahí se demuestra un poco de la despreocupación que uno tiene a veces ante las cosas. No le preocupaba cuando vio la primera rata, sino pensar en su mujer enferma. El doctor, hay un párrafo que dice, el doctor Bernard siguió a visitar el próximo enfermo y observó más ratas. Y el portero decía que algún bromista la había dejado ahí. Y decía, y se negaba, decía alguien decía que las ratas venían por el hambre. Y él decía, Michel decía, no, insistía que no veía las ratas, esas ratas no estaban ahí, decía, se negaba. Esto no es más que nuestra realidad. Pasan muchas cosas que hacen daño a nuestros semejantes y a nosotros mismos, pero no las vemos. Como el portero, nos hacemos los ciegos y tapamos la verdad para favorecer a otras personas. Apoyar, dejamos cosas vitales tapadas, como expresó muy bien el doctor Leonel Fernández. Y la peste son las ratas que se apoderan de todo nuestro entorno y nos contaminan y nos dañan y nos viralizan hasta enfermarnos. Es como, ya lo han dicho casi todo, como el COVID hoy día, que con la puede ser infopandemia, que nos dicen tantas cosas, que no, que sí, lo que creen, lo que se niegan, lo que se benefician, como algunos aquí en la obra Tarot y Cotal, que se beneficiaban de la situación y de la pandemia. La peste es la falta de humanidad, es la irresponsabilidad, es la falta de ética y compasión por los demás, es dejar que todo pase sin inmutarse. La peste es quienes no creen, no aman. La peste es la enfermedad de la ambición, el no ayudar a los demás, la codicia, la falta de solidaridad y de unión. La peste está ahí, al acecho. Llega cuando menos lo esperamos. La peste es la muerte. Gracias. Gracias, Hermenegilda. Ahora pasamos el turno a Rodolfo Báez. Por favor, Rodolfo, abrir su micrófono. Gracias. Bueno, me alegra muchísimo este conversatorio y yo tengo tal vez como dos pequeñitas preguntas para el doctor Fernández. Antes de eso voy a citar una frase que me gusta mucho de la peste, que se parece mucho aquí a Dominicana, como decía el doctor. Dice la frase, lo más original en nuestra ciudad es la dificultad que puede uno encontrar para morir. Esa me encanta y sobre todo porque en esta peste yo pasé por una situación muy difícil. Fue la muerte de mi papá después de haberme pasado un mes y casi 2 semanas de hospital en hospital en este asunto del COVID. Entonces creo que cuando encontré esta frase dije, diache, yo lo viví. O sea, acabo de vivirlo ese. Cuando el doctor dice al principio, cuando él decía al principio que era como un símil entre Dominicana y lo que estaba pasando allá, yo dije, sí, yo sé lo que es, sobre todo por esta frase. Ahora, como el doctor hacía ese símil y decía, bueno, que tal vez nosotros éramos un plagio de ellos de nosotros, que al final no sabíamos. Tengo ahora una pregunta. Se ha dicho que mucha de la realidad se ha copiado de la literatura. Dicen incluso que el viaje a la luna de los americanos, cosa que yo creo, no fue ningún viaje, sino que fue una adaptación de la novela de Julio Verne, de la Tierra a la Luna, y que se les lavó la mente a los astronautas, porque hay muchas teorías con respecto
respecto a esto y dicen que si los americanos fueron a la luna en ese año, ahora pudiéramos ir a Marte a comernos un sándwich. Entonces, viendo eso, ¿usted cree que esas teorías, sobre todo que vienen de Europa, muchas de España, ¿usted cree que de verdad esta pandemia fue provocada, tal vez copiándola de una de esas novelas? Y por otro lado, termino con esto, está lo de, usted tocó ahorita también, o lo tocaron así como lo de El último hombre de Camus. No sé, a mí me gustaría saber por lo menos, aunque sé que estamos en el tema de la peste, pero a mí me gustaría saber su opinión, aunque sea de manera muy corta, sobre esta novela, porque yo soy amante de Camus, he leído casi todo lo de él, y cuando supe de este último libro inédito, voy con todo el orgullo y lo compro en una feria del libro en Madrid, y yo nunca pude terminarlo. Me pareció que no era el mismo Camus que había leído en ningún otro lado. Gracias. Sí, bueno, Rodolfo, el trabajo de Camus no es El último hombre, sino El primer hombre. Ese, perdón, el primero. Estaba emocionado. Correcto. Que bueno, es un libro incompleto, o sea, no llegó a terminarlo y por tanto sus contornos no están bien definidos. Se publica porque fue de Camus, ¿verdad? Y por tanto hay que darlo a conocer. Yo empecé a leerla hace un tiempo, pero confieso que no la terminé. Conozco otras cosas de Camus, sí, El mito de Sísifo, El hombre rebelde, los ensayos, Calígula, la obra de teatro, y por supuesto ahora estamos más estimulados a leer las obras completas de Camus, por todo lo que estamos viendo en él, todo lo que es rescatable en él. Pero lo otro que usted preguntaba, la primera parte de, usted decía. Era que usted hablaba ahorita de, bueno, de que nosotros o la situación que estábamos viviendo era como un plagio de la peste o viceversa. Entonces yo decía que en España hay muchas teorías de que el COVID fue provocado por los gobiernos para deshacerse de algunas partes de la población que ya no les rentaban, como la más vieja, por ejemplo. Entonces, tal vez usted apoya alguna de esas teorías, porque usted hablaba ahorita de que, bueno, ¿cuál fue el plagio? ¿El COVID o la peste? ¿Cuál fue un plagio de cuál? Entonces, no sé, me gustaría saber su opinión con respecto a eso. Y bueno, eso es un viejo debate, ¿no? Entre realidad y ficción. Obviamente que la ficción, de alguna manera, se apoya en la realidad, lo que hace que la transforma y le da el sentido estético, artístico que se requiere para que sea literatura. Porque si es una copia fiel de la realidad, ya deja de ser una obra de arte. Y una obra de arte, como todo cuento es una obra de arte, que puede apoyarse en la realidad porque todo autor, ¿verdad?, tiene experiencias, tiene vivencias, y esas vivencias de alguna manera le sirven para llevarlo al plano de la creación artística. Pero esa materia prima que es la realidad tiene que ser transformada artísticamente. Es decir, el novelista, el artista tiene que crear un nuevo mundo, el mundo que él va a crear. Mario Vargas Llosa en algún momento le llamó muy correctamente que todo novelista es un deicida, ¿no? Es alguien que mata a Dios para crear su propio mundo. Para ese mundo se apoya en una realidad. Esa relación entre realidad y ficción siempre ha sido parte del debate. Ahora, dentro del mundo de la ficción hay la ciencia ficción, ¿verdad?, como género. Y lo que hemos visto muchas veces es que la ciencia ficción se adelanta mucho a lo que la ciencia hará después. Eso lo estamos viendo. Cuando veamos las películas de James Bond, ¿verdad?, todas las innovaciones que tenía James Bond, pues las vemos hoy día. Había unos muñequitos en mi época, cuando era niño, Dick Tracy, ¿verdad? Y Dick Tracy tenía un reloj donde estaba FaceTime. Ya él veía en su reloj a quien le estaba llamando. ¿Quién iba a sospechar que 40, 50 años después que apareciera los animados de Dick Tracy, apareciera FaceTime como forma de comunicación en la telefonía móvil? Es decir, parece que la ciencia ficción se adelanta muchas veces a lo que la ciencia irá creando. Obviamente que todo lo que hacen ciencia ficción, alguna vinculación tienen con la producción científica, ¿eh? Aldous Huxley, por ejemplo, Mundo Bravo, ¿verdad?, tiene elementos de ciencia que luego se llevan a la pantalla y posteriormente se convierten en algún producto de carácter científico. Lo que usted hablaba de Julio Verne, ¿no? 80 días el rol del mundo, posteriormente, bueno, los viajes a la luna,
y todo lo demás. Se va convirtiendo, y es verdad. Hoy día, por ejemplo, como parte del mundo real, el tema poblacional, el tema demográfico, hacia el año 1800, siglo XIX, había 1.000 millones de habitantes en el planeta. Empezando el siglo XX, había 1.500 millones. Empezando el siglo XX, 1920. Un siglo después, hay 7.000 millones de habitantes. Para el 2050 se proyecta que serán 9.000. Para el 2100 se proyecta que serán 11.000 millones de habitantes. En 300 años la población habrá crecido de forma realmente espectacular. El debate de si hay suficientes recursos en el planeta para sostener esa sobrepoblación humana es el gran debate. ¿Cómo lo pretenden resolver algunos ya? En el espacio, la creación de vida en el espacio. Entonces ya se inició esa guerra entre las potencias actuales de tener el dominio y control del espacio. Y cuando Elon Musk habla de ya llevar turistas, ¿verdad?, a orbitar la Tierra como aventura turística, pues no lo veremos tal vez en nuestro ciclo biológico, pero es algo que estará en el transcurso de este siglo. El tema de la supervivencia, la sobrepoblación, la vieja tesis malthusiana de que la población crece en progresión geométrica y los alimentos en progresión aritmética, la tecnología lo ha resuelto siempre, bueno, eso va ahí. Entonces, el tema de la población humana, la sostenibilidad del desarrollo, la conquista del espacio como forma alterna de vida, es parte de la ciencia ficción. Los viajes del señor Spock, ¿verdad?, ya lo van indicando. Star Trek te va diciendo que se va en esa línea, se va en esa dirección. De manera que sí creo que hay una relación entre ciencia ficción, realidad, ficción y el mundo que los seres humanos construyen a través de la ciencia. Bien. Ahora, una pregunta interesante que hacen en el Facebook. Luisa García dice, en Orán finalmente se encontró la vacuna para combatir la peste. Aún no tenemos la vacuna del COVID-19. ¿Qué cree usted, doctor Fernández, del grupo de personas que desde ya reniegan a vacunarse? Bueno, mire, la vacuna vendrá. El problema es cuándo vendrá. Así como en Orán nunca se sabía cuándo la peste iba a terminar, ni tampoco la sabemos nosotros, pero sabemos que va a terminar. O sea, esta pandemia va a terminar y la vacuna va a aparecer. Lo que no sabemos es cuándo. Donald Trump quiere que sea antes de las elecciones, porque si aparece la vacuna antes de las elecciones, él entiende que se va a reelegir, ¿verdad? Hay una guerra, podemos hablar de la geopolítica de la vacuna entre China, Rusia, Estados Unidos. Actualmente hay una competencia por quién saca la vacuna primero. Y también en la vacuna pasa lo mismo que con el doctor Castell. A veces funciona, a veces no funciona. La vacuna que estaba haciendo Oxford iba muy avanzada, pero cuando hicieron el primer ensayo humano le falló. Entonces hay que dar marcha atrás. Ahí ha habido un retroceso en el tiempo para alcanzarla, para lograrlo. Entonces no me cabe duda, se va a producir. Y claro, quizás por ese temor a lo incierto, nosotros no seamos los primeros en aceptar que nos la pongan. Vamos a esperar que se pongan otros adelante, ¿verdad? Y después que no veamos el resultado en otros, entonces ya lo podemos asumir nosotros. No seremos los primeros en fila, ¿verdad? Porque al fin y al cabo también desconocemos los efectos secundarios que eso puede tener. Me salvó de la pandemia, pero me afectó el hígado. Entonces, bueno, eso no era tampoco lo deseable. Luego es un proceso. Lo que estamos viendo que en la vida todo es el resultado de un proceso. Todo va por etapas. Nada ocurre en forma abrupta. Es gradual. Y tenemos la gradualidad de la desaparición. Así como fue gradual su aparición y cómo se fue desarrollando y cómo se fue extendiendo, igual será su desaparición. Se va a extinguir lentamente, gradualmente, hasta que ya no esté. Bien. Ahora damos la palabra a la señora Gladys Almonte. Gladys. Gladys, puede abrir su micrófono. Ahí lo tiene. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches al doctor
Fernández. Hace mucho que quiero hacerle una pregunta al doctor Fernández y me permitiré hacerla ahora, pero no teman. Aunque me voy a salir del tema, no me voy a salir de los intereses del grupo. Mi pregunta es, doctor, ¿qué significa la lectura para usted? Y si esta ha incidido, ¿cree usted en su vida, en su persona, en su desarrollo? Digo que no me salgo del tema porque creo que esa respuesta que pueda dar el doctor le va a interesar a todos. Gracias. Pues como no, Gladys, yo diría que la lectura ha influido mucho en mí. Yo pienso que todo, mi forma de pensar, de proceder, ha dependido mucho de esa combinación de vivencias personales más lecturas. ¿Para qué es lo que proporciona la lectura? La lectura tiene un efecto transformador en los seres humanos. Porque todo lo que nosotros vivimos y somos se da a través de una interacción simbólica. Todo es un lenguaje. La medicina es un lenguaje, la política es un lenguaje, la economía es un lenguaje. Y a través de la lectura nosotros hacemos la apropiación del significado de ese lenguaje, lo que nos da la información se traduce en conocimiento, el conocimiento es lo que se aplica para la acción y eso es lo que permite transformar el mundo, ¿verdad? Aquello de que no puedo transformar el mundo si no lo comprendo, pero ¿cómo lo comprendo? Estudiándolo. ¿Y cómo lo estudio? Leyendo. Entonces me da el conocimiento, me da el saber. Pero al mismo tiempo el efecto multiplicador, porque cuando usted lee un libro, no solamente es lo que usted está leyendo, es cómo se reproduce eso en la imaginación. Esto que estamos leyendo, por ejemplo, de Albert Camus, ¿verdad? La peste, inmediatamente conectamos con nuestra realidad. Este es el COVID-19, pues aquí es lo mismo, ¿verdad? Y hasta lo que decía Luz hace un poco, que se me escapó en la intervención, pero que es muy claro, de cómo la peste para algunos sirve para aumentar los precios de los alimentos, ¿verdad? Para hacer especulación, para beneficiarse. Bueno, cuando usted ve eso que nace en una novela, que usted lo está leyendo, pero también usted lo vive, y se da cuenta, ¿verdad?, que eso es universal, no solamente es dominicano, eso es universal, eso es parte de la condición humana. Yo pienso que la lectura le permite a uno ir descubriendo a través de las obras clásicas, ¿no? A través de aquellas obras que han trascendido el tiempo, usted va entendiendo lo fundamental que es la condición humana, la naturaleza humana. Ese tiene el efecto de reproducción, le nutre, le enriquece a usted espiritualmente, le da más sentido de seguridad en la vida con respecto a lo que usted hace. Yo no podría ser dirigente político si no leyera. No tendría conocimiento del mundo, no sé lo que pasa en este país. La lectura es mi guía para comprender. Y a partir de la comprensión asumo actitudes, asumo una conducta, asumo una forma de ser que no podría si carezco del conocimiento. Y por supuesto, eso es algo permanente. Eso no es algo que usted conquista una vez en la vida. Eso es desde la cuna hasta la muerte. El proceso continuo de aprendizaje permanente. No sé si le he respondido su pregunta adecuadamente, pero es un poco como lo voy sintiendo. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Gladys. Muchas gracias. Bien, ahora damos la palabra a Sacha Lezán. Sacha. Hola, hola. Muy buenas tardes a todos. Un fuerte y caluroso saludo a su excelentísima eminencia, el doctor Leonel Fernández, y también a mi maestra, mi adorable maestra Arielina Villanueva, a la cual siempre estoy muy agradecido. Primeramente, es un placer estar con ustedes, mis queridos macondianos, y al mismo tiempo compartir lo que ha sido la peste. Primero, porque, así como otro compañero, Albert Camus es un gran pilar para mí, por su pensamiento de lo absurdo, su pensamiento de cómo toda nuestra vida, de todos nosotros, si lo llevamos al estado del tiempo del universo, el tiempo macro, nosotros somos diminutos, completamente pequeños, mas sin embargo, él tiene
un bello pensamiento, en el cual es el estar aquí y ahora, disfrutar de aquí, de la familia, de nuestro entorno, de todo eso de lo cual nos hemos perdido si no habría pandemia. La pandemia tiene sus lados buenos y sus lados malos. Lo hemos visto. Se ha tocado el tema económico, se ha tocado el tema de la salud. Así como nuestro compañero ha perdido familiares, muchos, y me incluyo, hemos perdido familiares. Mas, sin embargo, se me ha quedado algo en la mente, en lo cual me gustaría que el doctor me explicara o pudiera aclararme, ya que es una idea. Ya que Godard es justamente todo lo contrario, una persona que le agrada lo que es el caos. Mas, sin embargo, mi pregunta hacia ustedes, esa ideología de Godard, ¿es un tipo de peste? Vamos a ver, el personaje Cotard, ¿verdad? En principio se le presenta como alguien que acaba de cometer un intento de suicidio, falla en el suicidio. ¿Por qué una gente se puede suicidar? Tiene que estar muy angustiado, tiene que estar muy depresivo, algo le está ocurriendo en su interior espiritual que lo va a conducir al acto extremo de la muerte provocada por sí mismo. Uno va entendiendo quizás, y por cómo termina, que hay una especie de alienación mental en Cotard, porque nunca queda claro cuál fue el delito que él cometió, aunque él, por supuesto, se vincula con el bajo mundo. Hay algo de perfidia en él, ¿no? Hay algo de perverso en él. Él busca lo malo. Cuando todo el mundo está buscando ser solidario, entonces él se asocia a una gente que hacen contrabando, y entonces le va a facilitar a Lambert, a través de estos contrabandistas, el cómo poder sobornar a los guardias para poder salir de la ciudad. Entonces hay, digamos, alienación mental, hay perversidad, hay perfidia en Cotard, y yo diría en la novela de Camus lo que se quiere decir, este tipo de personaje existe, y aparecen las tragedias, y aparecen los problemas. Es decir, el hecho es que la condición humana es diversa. La condición humana no es homogénea ni uniforme. Usted va a encontrar de todo. En la viña del Señor hay de todo. Y en momentos de dificultades hay lo bueno y lo malo, ¿verdad? Hay lo vil y lo profano y lo bueno. En fin. Entonces yo creo que esto es una enseñanza. Saber que siempre hay una diversidad. No todo el mundo reacciona igual. Y entonces lo pone en estado de alerta. Ahora, finalmente, ¿cuál es su mensaje? Hacer causa común con el bien común. Convertir mis aspiraciones individuales en el deseo colectivo. Porque la pandemia nos afecta a todos. Y como nos afecta a todos, es tema de todos. Está dicho más o menos en esos términos en la novela. Esto es algo que nos concierne a todos. El COVID-19 nos concierne a todos. Todos somos vulnerables. Hoy día estamos bien, pero mañana no sé. ¿Verdad? Cuando le dice, bueno, yo le puedo certificar a usted que usted está bien, pero no estoy seguro si cuando llegue donde los guardias ya usted estará bien. Nadie tiene eso. Entonces, yo pienso que comprender que el mundo es diverso, que el mundo es plural, que no todo el mundo está por la senda del bien, que no es así. Y ahí viene el tema del conflicto, la naturaleza del conflicto humano. Siempre hay conflictos. Nada que usted pueda emprender está exento de conflictos. Lo que usted tiene que aprender es a gerenciar los conflictos y no sucumbir ante el conflicto, que es otra cosa, pero el conflicto siempre estará.